Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a todos mis hermanos. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marinita? Muy buenas tardes. Qué gusto que ya estás aquí también. Lista para aprender más de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, amada Marinita, amada Araceli. Que Dios les bendiga grandemente por esa hambre que siempre tienen para la palabra del Señor. Sí, Marinita, ahorita veo, a ver si ya se escucha. Sí, Marinita, a ver si se escucha por Facebook. Sí. ¿Qué tal, Quique? Qué bueno que estás aquí. Qué bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Me da mucho gusto. Muy buenas tardes, bienvenido. Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Eliyar, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué bueno, bienvenidos. Listos para aprender más de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Marce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. También eres muy amada, Marinita, como siempre. Te enviamos un fuerte y cariñoso abrazo con mucho cariño, igual que a todos mis hermanos. Qué gusto saludarlos, sabiendo que estamos iniciando una nueva clase, porque toda la palabra de Dios es un verdadero manjar. Es una verdadera delicia conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias y todos los necesitamos todos los días de nuestra vida. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bendiciones para todos mis hermanos. ¿Cómo están? Estamos en oración por nuestro hermano Elpidio, que tuvo un accidente laboral, se cayó y bueno, está hospitalizado y estamos orando por su pronta recuperación. Amén. Ahí les encargamos sus oraciones para nuestro hermano Elpidio, aquí de Valle de Bravo, que necesita mucho de nuestras oraciones. Bueno, pues oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo que vamos a pasar con Él, aprendiendo la palabra de nuestro Señor Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos encomendamos a ti, Padre, con todo nuestro ser, porque ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te rogamos, Padre Celestial, que nos concedas la gracia de la llenura de tu Espíritu Santo todos los días, Señor, porque te necesitamos todos los días en nosotros. Ya habitas en nosotros, pero necesitamos de tu unción, Señor, de tu favor, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, Señor, por tus palabras en nuestro corazón, por tus dichos, que son el aliento de tu boca para cada uno de nosotros, y con atención, con mansedumbre, con reverencia las recibimos en nuestro corazón, tratando de ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor, en cada momento, Señor, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Te bendecimos, bendito Dios, por este tiempo de vida que nos concedes y sobre todo, Padre eterno, de la gracia, del gozo, de la dicha de conocerte más y más a través de las Escrituras. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Saludo a Charito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Janet, muy buenas tardes. A Alice, ¿cómo estás? Alice López también, Angelita, ¿cómo están? Un abrazo para todos ustedes. Angelita también, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Nos gozamos por la recuperación de tu hijita. Sí, la sanidad que Dios te ha concedido también. Gloria a nuestro Señor. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga. Betty Morales, muy buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy también te mandamos un abrazo, Alice. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del miedo. El miedo, ese terror que a veces algunos chicos llegan a sentir por diversas razones, inclusive también los adultos. Sí, buenas tardes, Janet. Un abrazo, mi hermanita. Un abrazo para tus papis también, por favor. Qué gusto saludarte. Charito, un abrazo también. Y a veces el miedo es
paraliza aún al más fuerte en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. Y estábamos viendo a través de la palabra que el miedo, ¿sí? No fue creado por Dios, ¿sí? El miedo no fue creado por Dios. El miedo empezó en el jardín del Edén. Fíjense, si vamos a nuestras escrituras, bueno, son las escrituras de Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 8, este tema vamos a estar hablando del miedo, sí, que a veces algunos jóvenes llegan a tener, algunos niños llegan a tener, algunos adultos llegamos a tener, ¿sí? Y cómo se puede vencer el miedo, ¿sí? Hola, Mini, ¿cómo estás? Un saludo a Santi, a Nicole, muy buenas tardes. Dice así, Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, estaba ahí Adán y Eva, ¿sí? Paseándose con el Señor, con Dios, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos nunca se habían escondido antes de la presencia de Dios, pero como pecaron, como desobedecieron a Dios, cuando lo vieron que Dios estaba paseando en el jardín del Edén, en el huerto, se escondieron cuando escucharon la voz de Dios. Y dice aquí en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Antes de que Dios viera en esta parte de la historia, porque es una historia real, Adán y Eva estaban vestidos, ¿sí? Vestidos, no con ropas como las que usamos nosotros, sino la gloria de Dios, que es todo el bien de Dios, los cubría como una luz hermosa que cubría a todos, a Adán y a Eva. Pero cuando ellos se apartaron de Dios, cuando desobedecieron a Dios, esa luz que viene de Dios se apagó, ¿sí? Y entonces ellos se vieron desnudos delante de Dios y se escondieron. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero antes Adán no había sentido miedo, no conocía el miedo. ¿Cuándo conoció el miedo? Cuando desobedeció a Dios, ¿sí? Y dice, y me escondí, versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que cuando cuando las personas tienen una buena comunión con Dios, no tienen miedo. Pero cuando por causa del pecado de la humanidad, ¿sí? No estoy diciendo de que los niños y los jóvenes se porten mal y por eso les da miedo, aunque a veces les da miedo por portarse mal, ¿sí? Por no ser obedientes a sus padres y por andar ahí con alguna rebeldía o alguna situación llega a suceder eso, ¿sí? Pero aquí lo que nos está diciendo la palabra, que cuando una persona tiene buena comunicación, buena relación, buena amistad con Dios, entonces el miedo no está presente. El miedo no está presente. ¿Cómo podemos sacar el miedo de nuestra vida? Teniendo una buena relación con Dios, una buena comunicación con Dios. Bien, hay algunos jóvenes, algunos niños, inclusive algunos adultos, ¿sí?,
que le tienen miedo a la oscuridad. Cuando todo está oscuro, no se atreven a caminar o a ir al baño o ir a ver si las puertas quedaron cerradas porque le tienen miedo a la oscuridad, ¿sí? Y entonces inclusive hay algunos niños que por no ir al baño en la noche, pues están aguante y aguante para ir al baño y les gana la pizza en la cama. Bueno, sí, a veces así sucede, ¿verdad? A veces así sucede, o a veces jóvenes, niños que están viendo películas de terror, películas de las tinieblas, y luego cuando la luz está apagada se están imaginando que salió el malo y ahí está escondido o debajo de la cama o está en el baño y les da mucho miedo la oscuridad, ¿sí? Porque también el estar viendo a través del iPad o de alguna aplicación, algunas situaciones que les lleve al miedo, al terror, después no pueden dormir. Pero cuando le pedimos perdón a Dios por todo eso y buscamos a Dios de todo nuestro corazón, entonces, y es hasta entonces, sí, gracias, y es hasta entonces de que, si es que el sol está muy fuerte, ¿verdad? Voy a pasar un poquito para acá, gracias. Sí, gracias, gracias, gracias. Entonces, gracias, gracias, es que el sol está a todo lo que da. Bueno, no pasa nada, todo está bien. ¿Sí? Ay. Bueno, así pasa a veces a las 6 de la tarde, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Bien, hay otro motivo por el cual los jóvenes o los niños llegan a tener miedo, tienen miedo al rechazo de otras personas. Tienen miedo al rechazo de los compañeros de la escuela, al rechazo de los maestros, al rechazo de los vecinos. Tienen miedo a no ser aceptados. Y entonces eso les causa en su corazón mucho miedo, mucho pesar, ¿sí? ¿Y cómo se acaba eso? Se acaba teniendo una buena comunión con Dios, porque en el Señor estamos completos y estamos seguros, completos y seguros. También hay jóvenes que le tienen mucho miedo a, ¿qué crees? A los exámenes. Está muy fuerte el sol, ¿verdad? Sí, gracias. Le tienen miedo a los exámenes. Le preguntaba yo a una jovencita que si le daba miedo a ella a los exámenes y me dijo, bueno, me da miedo a los exámenes cuando no estudio. Y tiene toda la razón. Cuando no estudia, se le tiene miedo a todos los exámenes, ¿sí? A veces se le tiene miedo a un profesor o a una profesora que es muy regañona o muy regañón, ¿sí? Y entonces hay jóvenes que llegan a la escuela, niños que llegan a la escuela ya con mucho miedo, ya llegan, ¿cómo estás, Vero? Muy, muy buenas tardes. Llegan con mucho temor a la escuela por un profesor que está ahí oprimiendo y poniéndolos en temor a los jóvenes, ¿no? O también hay jóvenes que tienen mucho temor a los temblores, ¿sí? Escuchan la alerta sísmica y recuerdan cuando hace años tembló y entran en pánico. Hola, ¿cómo estás, Nicole? Qué gusto saludarte. Qué gusto que estás aquí, nena. Gracias a Dios. O le tienen temor al bullying. Hay jóvenes que están todo el tiempo ahí molestando y a los más chiquitos o a los niños más vulnerables que porque están pelirrojos o porque son están chaparritos o porque están altos o porque están gorditos o porque no sé, el bullying existe en las escuelas y muy fuerte, ¿sí? Y muy fuerte. Hay otros jóvenes que están muy preocupados por el exceso de severidad de sus padres, ¿sí? Dios dice que se corrija a los hijos, ¿sí?
pero a veces hay padres que son demasiado severos y descargan toda su carne sobre sus propios hijos. Entonces ellos están siempre en temor, siempre están en pánico, porque si sus padres no los valoran, entonces no, gracias, muy bien, gracias, ¿sí? Si sus padres no los valoran y no los levantan, si no los bendicen, siempre están diciendo tú no puedes, tú eres tonto, eres un burro, y siempre están declarando palabras sobre los hijos y los hijos crecen con una inseguridad tremenda, ¿sí? Y es importante saber que todos los jóvenes son muy vulnerables, y hay que cuidar sus corazones, en todo momento hay que cuidar sus corazones y levantar en ellos por fe y por hechos, levantar en ellos jóvenes llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, sembrando en sus vidas los valores que Dios, sí, así es, Marce, poniendo en sus vidas lo que ellos son en el Señor. Son personas de gran valor, que merecen respeto, ¿sí? Que merecen respeto, que merecen consideración. Los jóvenes necesitan consideración y también respeto. Ellos no son muebles que se puedan mover de un lado para otro a nuestro antojo, ¿sí? Así que, joven, es importante que tú sepas que Dios te ama y que en Él estás seguro y confiado, ¿sí? Hay cosas que se van a tener que vencer, como la timidez. Hay que vencer a la timidez, ¿sí? Hay que vencer el miedo y sobre todo con la plena convicción que si tenemos una buena relación con el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, entonces en Él vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Recuerda, más grande es el que está en ti, que es el Señor Jesús, que aquellos que pueden estar molestándote con el bullying, con aquel maestro que tal vez te está oprimiendo, ¿sí? O tal vez con el rechazo de las personas, no importa. Tú eres altamente aceptado, amado, bendecido por el Dios que creó los cielos y la tierra. No busques la aceptación de las personas. Busca agradar a Dios en todo tiempo. ¿Sí? Ahí estás seguro y ahí estás confiado. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Sí? Entonces, al principio de todos los tiempos, el miedo no existía. El miedo surgió a causa de la desobediencia del hombre. No estoy diciendo que los niños, ¿sí?, tienen miedo porque son desobedientes, aunque tiene que ver, sí, tiene que ver, pero los niños deben de saber que Dios está con ellos. Dios está contigo. Gerard, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Tabo Ochoa? ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenas tardes. Tenemos que levantar a nuestros hijos y jóvenes. Ustedes recuerden, no crean todas las cosas que las personas malintencionadas dicen de ustedes. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, comprada con la sangre preciosa de Cristo. Eres de gran valor. Sí, eres de gran valor, y así como eres, alto, bajito, gordito, chaparrito, flaquito, Dios te ama, Dios te ama, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Esa es la amistad que se debe de alimentar, la amistad con Dios. Él dijo, nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Hola, Chema, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amén. Sí, Dios ama a los jóvenes. Sí, recuerda, la amistad que tú debes cultivar es la amistad con Dios. Él es real. Le preguntaba yo a una niñita, le decía, ¿y cómo sabes que Dios vive? Y me dijo,
¿cómo le digo? ¿Cómo sabes que Dios existe? Y me dijo, no lo veo, pero lo creo. Aunque no lo veo, lo creo. Y dije, sí, gloria a Dios, bienaventurado todo aquel que sin ver creyó. ¿Sí? No necesitas ver al Señor Jesús para creer en Él. Al Señor se le percibe, se le siente en el corazón, se le cree. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo comenzó el miedo? ¿En qué momento apareció el miedo en la humanidad? Apareció en el jardín del Edén cuando el hombre decidió desobedecer a Dios. Ahí empezó el miedo. ¿Sí? Ahí fue donde empezó el miedo. ¿Sí? Ahora bien, hay un miedo que es un miedo culpable. Un miedo culpable de haberle fallado a Dios, ¿sí? Cuando una persona, cuando un joven deliberadamente desobedece a Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de ti, que mora dentro de ese joven, ahí está redarguyendo su corazón y viene una especie como de arrepentimiento. Eso está en el Salmo 44. Vamos al Salmo 44, versículo 15. Salmo 44, versículo 15 dice, cada día mi vergüenza está delante de mí. ¿Sí? ¿Por qué hay vergüenza después de haber desobedecido a Dios? Porque el Espíritu Santo que mora en ti hace que te sientas incómodo, hace que te sientas mal. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Y Él quiere que vayas ante Dios y te arrepientas y le pidas perdón a Dios para que vuelvas a tener una buena comunicación, una buena relación con Él. Por eso el Salmo 44, 15 dice, cada día mi vergüenza está delante de mí, la confusión de mi rostro me cubre. ¿Sí? Hay confusión, hay vergüenza cuando hay un miedo culpable que se siente mal delante de Dios, ¿sí? Que se siente mal delante de Dios. Pero también hay un miedo que es reverente. Fíjate lo que dice Éxodo 3:6. Hay un miedo que es un temor, ¿sí? Reverente. ¿Qué quiere decir eso? Reverencia, que le damos reverencia a Dios. Por ejemplo, Dios es el gran yo soy. Dios es el creador, ¿sí? El verdadero Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jehová es su nombre. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él ordenó y el Señor Jesús lo hizo. Él es Dios, ¿sí? Y dice aquí en Éxodo 3:6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué tuvo miedo de mirar a Dios? Porque hay una escritura que dice que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Por qué? Porque todos los hombres, todas las personas hemos pecado delante de Dios. Entonces el pecado delante de Dios no puede existir. Entonces Moisés, sabiendo y conociendo la escritura, tuvo miedo de mirar a Dios, tuvo miedo de estar en la presencia de Dios, porque Dios es bueno y Dios es santo, 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 Dios es puro, Dios es luz en medio de las tinieblas. Entonces, tú como hijo de Dios, dentro de ti está el que creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, esa luz fuerte, brillante, inaccesible, habita dentro de ti. Entonces, cuando tú estás ahí en la oscuridad de tu recámara para ir al baño, por ejemplo, tú eres luz, porque la luz que mora en ti resplandece por causa de que el Señor Jesús vive dentro de tu corazón.
Entonces tú eres como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Donde tú vas, las tinieblas no permanecen, no prevalecen, porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Más bien el adversario, todos esos espíritus que quieren hacer que tengas miedo, salen corriendo porque cuando te ven a ti en el ámbito espiritual, ven a Cristo adentro de ti. ¿Sí? Entonces tú no debes de tener miedo porque más grande es el que está dentro de ti, más grande es el que vive dentro de ti. Más bien, el miedo tiene que huir de ti. ¿Por qué? Porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Entonces Moisés tuvo miedo de estar parado delante de Dios, que Él es santo, santo, santo. ¿Sí? Entonces, ese es el que se le llama el miedo o el temor reverente a Dios, que es el miedo que debemos de tener, el temor que debemos de tener delante de un Dios que es santo, santo, santo y todopoderoso. Amén. Aleluya. Por esa causa, cuando tú te paras delante de Dios y le dices, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes una cosa? Estás en la misma presencia del Dios que creó los cielos y la tierra. Y a veces puedes pensar, es que Dios no me escucha. Pero ¿qué crees? Dios sí te escucha. Sí te escucha y te escucha muy bien. Y Dios quiere saber más de ti y quiere que platiques con Él. Él te quiere revelar la grandeza de su amor, la grandeza de su poder a ti. Te lo quiere revelar, pero a veces los jóvenes se conforman con dar las gracias a Dios por los alimentos, pero no buscan más a Dios en todo el día. Es necesario tener comunicación con Dios todos los días de nuestra vida, tener una buena relación con Dios, una buena amistad con Dios. Mientras más lo conoces, tu fe es más fuerte. Tu fe es más fuerte mientras más conoces a Dios, más dependes de Dios. Él es tu gran amigo. Él es tu amigo incondicional, tu amigo todopoderoso. ¿Sí? Tú puedes salir a la calle y dile a tu mami, voy a tal lugar, papá, voy a tal lugar, me das permiso y salir sabiendo que Dios, que es todopoderoso, va contigo, confiando en que Dios, ¿sí? El que creó los cielos y la tierra, vive dentro de ti y tú no tienes miedo, no debes de tener miedo porque sabes que Dios va contigo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces, dice el libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 44, dice la Escritura, dice, el que huyere del miedo, ¿sí? Si tú dejas que el miedo te venza, si tú dejas que el miedo sea más fuerte que tú, ¿sí? Si tú dejas que el miedo te atrape, por decirlo así, caerás en un hoyo. Aquí dice, el que huyere del miedo caerá en el hoyo. ¿Sí? Entonces, tú debes de reprender el miedo. Decirle, miedo, no te quiero en mi vida. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, y más grande es el que está conmigo. Y dar un paso de fe. ¿Cómo es dar un paso de fe? Caminar, ¿sí? Nada más acuérdate que en la noche, ¿dónde están los muebles? Porque ahí sí te puedes tropezar, ¿sí? Acuérdate, puedes ir al baño, puedes ir a la cocina a tomar agua, puedes ir a ver si tu mascota ya salió a hacer sus necesidades al patio. Llévate una lamparita para que no te tropieces con los muebles, pero no tengas miedo a algo más. ¿Por qué? Porque más grande es el que está contigo.
más grande, más grande. Vive en ti el Dios Todopoderoso, pero debes de creerlo también, ¿sí? Debes de creer lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y aquí hay una historia, de verdad que cada palabra de Dios trae una enseñanza viva y real. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Son historias verdaderas que sí sucedieron. Y aquí, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Tú puedes imaginar a los 12 discípulos formados para subir a una barca. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Iban a pasar del otro lado. Entre tanto que él despedía a la multitud, les dijo a los discípulos: váyanse adelantando, súbanse a la barca y vayan navegando al otro lado de la ribera, es a la otra orilla. Yo los alcanzo. Y mientras el Señor Jesús estaba despidiendo a una gran multitud que se había acercado a recibir una enseñanza que Dios tenía para ellos. Y él, que es todo un caballero y siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer, se estaba despidiendo de esa gran multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Entonces la vida del Señor Jesús era una vida de oración. Su Padre, que ahora es nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, tenía una muy buena comunicación con su Hijo. Su Hijo, el Señor Jesús, estaba aquí en la tierra y el Señor Jesús oraba para tener una buena comunicación con su Padre Celestial. Ahora tú imagínate, tú como niño tienes un Padre Celestial. Tu Padre Celestial está en los cielos, ¿sí? Y tú debes de tener una muy buena comunicación con tu Padre Celestial. Se conectó nuestro pastor. Bienvenido, pastor. Buenas tardes, ¿sí? Y entonces dice aquí, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, mientras la barca donde iban los discípulos iba avanzando, iban ellos navegando ahí al otro lado de la ribera, al otro lado. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Se oscureció y él seguía orando. ¿Sí? Así. ¿Te das cuenta que el Señor Jesús no solo daba gracias a Dios por los alimentos, también pasaba un tiempo de comunicación, de comunión con su Padre Celestial? Y ahí estaba el Señor Jesús orando al Padre. Lo mismo que Dios nos llama a hacer a todos nosotros, porque todos nosotros somos hijos de Dios. Entonces debemos de buscar a Dios y buscar un lugar apartadito para platicar con Él. ¿Sí? Él quiere pasar tiempo contigo. Te está esperando y no llegas. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. El barquito iba navegando y las olas altas lo movían de un lado para otro, porque el viento era contrario. Cuando el viento está a favor, pues la barca avanza, pero si es contrario, las olas se levantan, y ahí va el barquito para arriba, y va el barquito para abajo, y ahí va, ¿sí? Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿sí? Ya muy avanzada la noche, Jesús vino a ellos. ¿Habrá el Señor Jesús tomado una barca para ir a donde estaban ellos? No. Ve lo que dice. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Habré leído bien? A ver.
Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El Señor Jesús empezó a caminar sobre el mar para alcanzar a los discípulos. Gloria a Dios. ¿Sí? Versículo 26. Y los discípulos, qué importante es ser discípulo. Discípulo es un aprendiz. Ellos estaban aprendiendo, ¿sí? Ellos estaban aprendiendo. Un discípulo vive con su maestro, ¿sí? Está en todo momento junto a su maestro para aprenderle. Bien, y aquí están los discípulos, ¿sí? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Quién viene ahí? Dijeron, diciendo, ¡un fantasma! Ahí va el Señor Jesús con su túnica blanca. Yo pienso que los rayos, ¿no? Los truenos alumbraban esa parte del mar y la túnica del Señor Jesús se veía más brillante y ellos pensaban que era un fantasma. Dime, ¿quién puede caminar sobre el agua? Solo Él, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó. Y dieron voces de miedo. Los discípulos tuvieron miedo. Los discípulos que estuvieron con el Señor Jesús tuvieron miedo. Y ellos eran hombres, adultos. ¿Qué significa? ¿Que los adultos podemos tener miedo? ¿Qué crees? Sí. Así que no te sientas mal si en un momento tú tienes miedo. Los adultos también tienen miedo. Y también tuvieron miedo los discípulos del Señor Jesús. Así que no te preocupes. ¿Sí? Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Ten ánimo, anímense, no tengan miedo, yo soy, no temáis. Cuando el miedo se quiere apoderar de alguien, se paraliza a una persona. Ya no tiene capacidad de pensar bien, porque el miedo lo paraliza, lo apanica. Pero aquí el Señor Jesús inmediatamente dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así, no tengamos miedo. No tengas miedo de la oscuridad, no le tengas miedo a ese maestro que es muy severo y a veces se pasa. No tengas miedo de los jóvenes que practican bullying. Más grande es el que está en ti, ¿sí? Ellos deben de tener miedo de ti. ¿Por qué? Porque tú tienes una buena comunicación con Dios y se lo puedes decir a Dios. Y Dios te escucha. No tengas miedo pensando que estás solo. Dios puede enviar alrededor de ti veintenas de millares de ángeles haciendo vallado alrededor de ti. No tengas temor, créele a Dios. ¿Sí? Versículo 28. Recordemos entonces, están los discípulos en una barca. Hay una gran tormenta. La barca se mueve de un lado para otro. Y ven caminando en el agua, sobre el agua, caminando al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, ¿a quién? Al Señor Jesús. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué desafío! Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué tal si no era el Señor Jesús, verdad? Versículo 29. Y él dijo, y entonces el Señor dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, estaba la tormenta, estaban las olas gigantes. Yo pienso que a duras penas este discípulo Pedro se bajó de la barca por todo lo que se movía la barca. Pedro dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. El discípulo llamado Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Una pregunta, ¿solo el Señor Jesús caminó sobre las aguas? No, también Pedro caminó sobre las aguas para ir a Jesús, porque Jesús todavía no llegaba a la barca. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, entonces Pedro quitó los ojos del Señor Jesús. Poner los ojos en el Señor Jesús es caminar en fe sobre los imposibles, sobre las circunstancias. Pero cuando Pedro quita los ojos del Señor Jesús y voltea a ver las olas y el fuerte viento, inmediatamente dice aquí, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Si quitamos los ojos del Señor Jesús, tendremos miedo. Y comenzando a hundirse, el miedo hizo que se comenzara a hundir. La fe lo llevó caminando sobre el agua. El miedo hundió a Pedro en el agua. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Detengámonos un momento ahí. Todos los pescadores son excelentes nadadores. Para ser un pescador tienes que saber nadar. Si no, búscate otro oficio. Porque vas a estar nadando en las aguas y vas a estar nadando entre las olas. Y un día te vas a caer de la barca y tienes que regresar a la barca. Todos los pescadores saben nadar excelentemente. Lo aprendieron a hacer muy bien. ¿Sí? Y ahí está Pedro, era un pescador. Y se apanicó, el miedo lo hundió. El miedo hizo que gritara, Señor, sálvame. Él pudo haber regresado nadando a la barca, porque él sabía nadar. Pero el miedo nos paraliza. No dejes que el miedo te paralice. No lo permitas. ¿Sí? No dejes de poner tus ojos en el Señor Jesús. Si algo te causa miedo, pon los ojos en el Señor Jesús. No veas las circunstancias. Camina y vive por fe. Más grande es el que está de tu lado que aquel que está en el mundo. Y dice aquí, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, Señor Jesús extiende la mano, asió de él, lo levanta y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda nos hunde, la duda nos paraliza. Es necesario no dudar, creerle a Dios en todo lo que Él nos dice. ¿Sí? Porque si le pedimos algo dudando, no recibiremos nada. Y la fe es estar plenamente convencidos de que podemos caminar sobre los imposibles cuando ponemos nuestros ojos en el Señor Jesús. Si tú, jovencito, tú, señorita, pones los ojos siempre en el Señor Jesús,
el miedo no te va a paralizar. Más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Amén. Más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Y entonces, dice aquí en el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, aquí hay algo importante, cuando el Señor Jesús lo levanta, los dos regresan a la barca caminando. ¿Sí? El Señor Jesús estaba alejado de la barca cuando levantó a Pedro, y regresaron caminando a la barca. Del lado del Señor, nada es imposible. Nada es imposible. Si en algún momento el miedo, el temor se apodera de ti, tómate de la mano del Señor Jesús. Él te levanta, Él te sostiene, Él te regresa al lugar seguro. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Créele a Dios con todo tu corazón y cosas grandes y milagrosas verás. ¿Sí? La Escritura dice: ¿no te digo que si crees verás la gloria de Dios? Creer que Dios es todopoderoso y nada es imposible para Él. Amén. Nada es imposible para el Señor Jesús. Entonces, no tengas miedo. Dios está contigo. Ahora bien, si tú no conoces al Señor Jesús, si tú no lo has invitado a entrar en tu vida, o ya lo invitaste a entrar en tu vida, pero descuidaste tu relación con Dios, o crees que Él no es real y quieres conocerlo realmente, ¿sabes una cosa? Invítalo a tu vida, invítalo a tu corazón y conócelo. Sé su amigo. Él es Dios, creó los cielos y la tierra. Él quiere ayudarte. Separados de Él, nada podremos hacer, nada podremos hacer, nada. En nuestras fuerzas poco podemos, pero tomado de la mano de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, joven, señorita, tómate de la mano de Dios. Él es real, como dijo una pequeña niña. Sé que es real, aunque no lo veo. Y sabes una cosa, Él es real, aunque no lo veas. No necesitas verlo para creerle. Dios habla a través de su palabra y está tocando la puerta de tu corazón. ¿Sí? Dice la Escritura: he aquí, yo estoy y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré yo a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién quiere abrirle la puerta del corazón al Señor Jesús? Al Dios de amor, de gracia y toda misericordia, al gran yo soy, al que fue a la cruz a pagar el precio de nuestro rescate por amor a nosotros. Él es bueno y para siempre son sus misericordias, y tiene tantas cosas que enseñarnos. Y la vida no nos alcanza para aprender todo lo que Él quiere revelarnos, porque Él nos ama con amor eterno y quiere revelarnos a su Padre en nuestra vida. Quiere revelarnos su voluntad. Él vino a deshacer las obras del diablo y vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si tú quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón,
Ahí donde estás, levanta tu manita. Yo quiero, ¿sí? Entonces, hagamos una oración. Digamos una oración, porque las oraciones no se hacen, se dicen, ¿sí? Entonces podemos decir, Padre, repite conmigo, Padre, he tenido miedo porque no te conozco, pero quiero conocerte. Abro la puerta de mi corazón y recibo al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador. Bendito Padre, te doy las gracias por amarme tanto. Te ruego, Señor, que me llenes con tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados. Y gracias, Señor, porque sé que no estoy solo. Te tengo a ti. Y yo renuncio al miedo. Echo fuera de mí toda obra de las tinieblas. Y me tomo de la mano del Señor Jesús, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y Marce, yo también. Amén, 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 amén. Gloria a Cristo Jesús. Así que lo que hay que hacer es buscar a Dios con todo nuestro corazón y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, heme aquí. Y aquí abres tu Biblia y Dios te va a hablar por medio de las Escrituras. Amén. Ahí es donde puedes tú conocer a Dios, en la Biblia. Ahí se conoce a Dios. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, te proteja con su sangre preciosa. Envíe ángeles alrededor de ti, que hagan doble vallado a tu alrededor. Le pedimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que envíe a su ángel a acampar alrededor de ti, porque tú eres heredero de su salvación. Te guarde y te proteja. Abra tu entendimiento para que puedas comprender su palabra y puedas gozarte con todas las cosas que Él te va a revelar. Guarde y bendiga tu vida, bendiga tu entrar y tu salir, bendiga todo lo que toque en tus manos. A todo lugar que tú vayas sea grandemente bendecido porque tú estás ahí. Yo oro para que la unción del Espíritu Santo siempre esté sobre tu vida, llevándote a toda verdad. Dios te guarda de todo mal, te guarde de la peste destructora y del lazo del cazador. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te cubra con su sangre preciosa, te aleje de personas malas y dañinas y te acerque más y más a Él para que lo conozcas más. Dios te bendiga grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Sí? Me da mucho gusto todos los que se han conectado para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Les recordamos que el día 27 de marzo de este mes ya abre la iglesia Palabra de Vida en México. Sí, les van a hacer una llamada para que nos podamos reunir de una manera sabia, prudente, sí, para que estemos todos bien ahí. Les van a dar instrucciones las personas, los hermanos que les van a hacer las llamadas. Así que es un buen tiempo para regresar a casa y vernos y gozarnos todos juntos en la presencia del Señor. México abre el 27 de marzo y en Valle de Bravo abre el 3 de abril. Solamente van a abrir las dos iglesias los domingos por este tiempo. Es decir, hasta que Dios nos vaya guiando, seguimos instrucciones del Señor, ¿sí? Por lo pronto solamente los domingos, cupo limitado, ¿sí? Para que haya una sana distancia, ¿sí?
Esperamos vernos muy pronto y recordemos que el día de mañana tenemos nuestra reunión, mañana sábado, reunión de oración a las 7 de la noche. Ahí nos vemos para orar todos juntos, ¿sí? Les enviamos un fuerte abrazo, que Dios los siga bendiciendo. Muy, muy buenas noches para todos y saludos del pastor con mucho cariño para todos ustedes. Bendiciones, hermanos, que Dios los siga bendiciendo.